El título de la prédica es ¿Sojuzgando o sojuzgado? Y vamos a ver para esto en Génesis 1:28, por favor. Dice así la palabra de Dios en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y aquí, Señor, mi vida, mi boca, Señor, y quiero pedirte que utilices todo mi ser, Señor, para que tú puedas penetrar a nuestros corazones con tu palabra, que puedas alcanzar, Señor bendito, aquello que tú has preparado, Señor, para nosotros, que todos podamos ser bendecidos, llenos, Señor, saciados de ti, Señor, así como lo estamos de tu presencia en la alabanza, Señor. Gracias, Señor, por esta porción que has preparado en este tiempo. Gracias, Señor, encomiendo todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu Santo, úsame en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hemos leído este versículo y podemos ver que Dios le da este mandamiento antes de la caída del hombre. Cuando le dice al hombre que vaya, que fructifique, que se multiplique, que llene la tierra, que la sojuzgue, entonces es antes de la caída, antes de que coman del fruto. Y esto implica que como administradores, que es que lo puso el hombre como administrador, había un trabajo que hacer, y es fructificar, multiplicar y sojuzgar. Muy bien. Sojuzgar refiriéndose a los animales en el cielo, en el mar, en las aguas y también los terrestres, ¿verdad? Sin embargo, este mandamiento no está invalidado en estos días. Sigue vigente. Tal vez para muchos dicen, sí, en el inicio, antes, en el Edén, era este mandamiento. Amados, déjenme decirles que este mandamiento es hasta estos días, hasta que el Señor venga. No es algo que Él se ha abolido, no es algo que el Señor ha anulado, sino que sigue vigente. Pero ¿qué es lo que impide ejercer este mandamiento? Si yo les pongo el ejemplo de que al tener la puerta, si un león entra a este lugar, en este instante, ¿cuál es su reacción? Muchos tal vez dicen, aquí, llévate al hermano, ¿no? Llévate este bocado, ¿no? Nuestra reacción primera sería el miedo. Nos asustaríamos de tal manera porque decimos, a veces, a ver hermanos, antes de conocer al Señor yo le tenía pavor a las arañas pequeñitas así, no, me paralizaban. Ya conocí al Señor, ya entendí que hay un dominio de parte nuestra hacia las bestias, ¿saben? Entonces, si este león entrara, todos tenemos tal vez la misma reacción, unos de escapar, otros de quedarse en shock. Pero todos estaríamos atravesando un temor, un miedo, ¿verdad? Y vemos que el miedo paraliza. El miedo es un agente que no te permite ejercer dominio o autoridad. Ahora, ¿cuándo fue que el miedo apareció por primera vez? ¿Cuándo ustedes creen que apareció por primera vez el miedo? Vamos a ver en Génesis 3:10, por favor. Génesis 3:10 dice así. Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Aquí está hablando Adán. ¿Y tuve qué dice? Miedo. Por primera vez el hombre estaba sintiendo miedo. ¿De qué? Miedo de Dios. Porque dice, estaba desnudo y me escondí. Nosotros sabemos que a estas alturas ya el hombre y la mujer habían pecado. Ya la mujer le había tentado a Adán y decirle, come, porque mira, yo comí y no pasó nada. La serpiente vino y me habló, me endulzó al oído y yo comí. Y mira, no me pasó nada, no morí. Y no era que tal vez la Biblia se refería a una muerte instantánea, sino que iba a ser para experimentar la muerte.
En el mismo lugar donde se le otorgó al hombre el mandamiento del dominio acerca de sojuzgar la tierra, en el mismo lugar nace también el miedo. Y eso debería hacernos pensar un poquito, porque la mayoría de nosotros cuando pecamos nos sentimos mal, porque tenemos conciencia. Habrá gente que tal vez dice, yo no sé, el Espíritu Santo no está en mí porque yo no soy cristiano. De repente dicen eso, porque todos los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo, amén. Dile al de tu lado, tienes el Espíritu Santo. Pero también tenemos conciencia. Si no tenemos al Espíritu Santo, si es gente que no conoció al Señor, Dios a todos nos ha dado una conciencia, amén. Y esa conciencia nos dicta las cosas que están bien y están mal. Y eso es importante, prestarle atención a esa conciencia, porque sin duda el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y esa conciencia en nosotros vendría a ser como, un poquito como el Espíritu Santo, amén, en la humanidad. Muy bien, decíamos entonces que por primera vez se había visto en el Edén, en el huerto del Edén se había visto el miedo, en el mismo lugar donde se le había otorgado el dominio al hombre. Entonces el enemigo o el adversario le quitó al hombre la autoridad como custodio, como mayordomo. Se la quitó porque el miedo entró a gobernar en el hombre. Entonces, como habíamos dicho también, el pecado es una realidad. El pecado nos aparta literal de la presencia de Dios. Y eso es lo que nos ha privado el obedecer a este mandamiento. Es el pecado, la desobediencia, lo que nos ha apartado de Dios. Por lo tanto, al estar separados de Dios, no hay autoridad que ejercer. Por eso es importante cuando nosotros estamos adorando, poder derramar nuestras vidas en su presencia para que el Señor vaya obrando en nosotros. Tal vez alguien dirá, no, yo necesito que los pastores oren por mí para ser liberado. No, tú puedes orar, tienes la misma autoridad. Es solamente que tal vez el pecado te ha apartado, te ha restado autoridad al no estar en su presencia. Lo primero que debemos hacer entonces es lidiar con el pecado. Vamos a ver que no parece fácil esto de lidiar con el pecado. Hablar se escucha bien, parece fácil, sí, pero en realidad esta carne se opone a las cosas del Espíritu. Cuando nuestro espíritu está anhelando con tantas ganas el poder seguir creciendo, el poder recibir palabra, el poder sentir la presencia de Dios, Dios está interesado en que lo hagamos. Dios está interesado en que tú y yo lidiemos con el pecado, con esa debilidad. Él está interesado. Lo lindo es que en este tiempo el Señor nos dijo que no, su palabra no nos está condenando. Su palabra no te está diciendo, te vas a ir al infierno. No, su palabra te está diciendo, arrepiéntete. Ponte a cuentas conmigo. Si tus pecados fueron rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ven a mí, ven a mi presencia. Ven a comprar oro refinado de mí. Ven que mi sangre, el poder de mi sangre te va a lavar, te va a limpiar y te va a dejar como nuevo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo. Ahora, por si piensan que el hecho de ser nombrados o del mandamiento que Él nos ha mandado a sojuzgar la tierra ha sido antes de la caída en el Edén, y pues no cuenta ya ese mandamiento porque una vez que cayó el hombre el Señor lo desplazó del Edén, y es verdad, sacó del Edén. En los estudios que estamos teniendo los miércoles, ahí más claramente hemos podido ver de qué forma y por qué ha sacado Dios al hombre. Porque habían dos árboles, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y el otro árbol era el árbol de la vida. Entonces, ya habían comido del árbol del conocimiento del bien y el mal que el Señor les había dicho que no comieran. Imagínense, como habíamos enseñado este miércoles, si el hombre extendía su mano, dice, y comía del fruto, iban a perpetuar el pecado. Y eso es lo que el Señor impidió y sacó al hombre y a la mujer del huerto. Ahora, vemos también de que, claro, esa ha sido la única vez que el Señor dio el mandamiento
Y como ya el hombre pecó, está invalidado. Vamos a ver que no. Vamos a ver en Génesis 9, 1 al 3. Dice así, Génesis 9, 1 al 3. Bendijo Dios a Noé. ¿A quién bendijo Dios? A Noé y a sus hijos. Y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Ahora escuchen esto, hermanos, en el nombre de Jesús, con oído circuncidado. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En nuestra mano son entregados, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Nuevamente el Señor, aún después de haber caído, nos otorga la autoridad de sojuzgar, de gobernar, de reinar sobre los animales. Y todavía seguimos teniendo miedo a las arañas. Y todavía vemos un ratón, ¿qué pasaría? Yo digo, todos nos subiríamos a las sillas, ¿verdad? Como si el ratón no iría a trepar tal vez. Hermanos, nuevamente el Señor nos ha otorgado la autoridad, nos ha otorgado este grandioso, podemos decir, un mandamiento de amor. Porque al ser mayordomos, no vamos a, cuando decimos sojuzgar, inmediatamente si buscan en el diccionario, hay un significado que dice someter a la fuerza. Y en realidad Dios no se refiere a ese tipo de sojuzgar, sino habla de ser un mayordomo amoroso que cuida las cosas que Dios le ha dado. Y al estar en el huerto, nosotros ahora en esta tierra de allá, con todo lo que tenemos y vemos, deberíamos también estar gobernando, deberíamos estar nosotros al mando. Y no los animales, y no todas las cosas que nos están pasando, hermanos. Ahora, qué interesante cuando el Señor dice, y ese miedo que entró en ustedes por el pecado, ahora ese miedo se va a ir a los animales. O sea, los animales deberían tenernos miedo. De repente, si un animal, si el león viene, debería decir, ups, aquí hay hijos de Dios, me voy por donde vine. Debería ser el león el que tenga miedo y salir huyendo de aquí, ¿verdad? Ok. Ese miedo que produce el pecado debe salir de nosotros. Dios, en su gran amor y misericordia, nos devuelve en este capítulo lo que nos otorgó al principio. Ahora, ¿cuál va a ser tu elección? Hoy, al conocer esto, esta palabra, al revelarse esta palabra a nosotros, tenemos que tomar una decisión. No puede ser que la palabra nada más entre y se salga. Eso no puede pasar. Algo tenemos que decidir hoy. No estoy diciendo, listo, agarren el látigo y a domar leones. No. Estoy hablando de una actitud de sojuzgar. ¿Qué es lo que me está dominando a mí? El miedo, de verdad el miedo. ¿Qué tengo que hacer para yo renunciar al miedo? Necesito ponerme a cuentas con el Señor. Porque si tenemos miedo, a veces hay personas que tienen miedo a la muerte, que dicen, tengo miedo, yo no sé cómo es. Los hijos de Dios, que tenemos bien claro que la muerte es simplemente una transición, un medio de transporte mediante el cual vamos a llegar a ver a Dios cara a cara. No tenemos miedo. Y si alguno de ustedes en este lugar tiene miedo a la muerte, lo único que le puedo pedir es arrepentirse, nada más. Y despojarse de ese miedo, porque ese miedo es sinónimo de pecado. Vamos a ver entonces cuál sería tu elección. No somos producto de la casualidad, hermanos. ¿Sí? Varones de Dios. ¿Cuántos varones hay aquí? A ver. Varones de Dios, a ustedes Dios les otorgó algo maravilloso. Porque en realidad, si volvemos al versículo, nos vamos a dar cuenta que lo que Dios hizo fue que les entregó a ustedes ese huerto. Hay una gran responsabilidad sobre sus vidas. Pero también hay un gran respaldo de parte de Dios. No tienen por qué temer, no tienen por qué sentirse tal vez inseguros. Dios está con ustedes, varones, como cabezas, yo les hablo a todos. Amén. Ustedes fueron hechos por causa de Dios, por eso son tan importantes, por eso son tan valiosos.
Ustedes fueron hechos por causa de Dios. Dios pensó en ustedes. ¿Puedes decirle al de tu lado? Dios pensó en ti. Fue Él quien les entregó a ustedes el huerto. Y vamos a ver esto en Génesis 2:8, por favor. Dice así, Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. O sea, Dios plantó, dice, el huerto, ¿y a quién puso? Al hombre. Todavía no había creado a Eva. Vamos a ver Génesis 2:15. Génesis 2:15 ahora, está después. Dice así. Gloria a Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿dónde? En el huerto de Edén. ¿Para qué? Aquí ya dice algo diferente. Para que lo labrara y lo guardase. Ya lo puso, ya le da ahí el trabajo que tiene que hacer. Labrar y guardar. Ser un mayordomo. Ser un custodio del huerto. Entonces, sojuzgar significa dominar, someter, subyugar. Acordémonos del yugo que nuestro Señor Jesucristo dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Pues ese yugo. Dice, con una connotación bíblica de mayordomía amorosa. No como el mundo tiene el concepto y la definición de sojuzgar, no. Sino bíblicamente con una connotación de mayordomía amorosa, una mayordomía con amor. No abusiva. Estamos delegados por mandato supremo, no por mayoría de votos. Gobernamos en el reino, vamos a decir, terrenal, o deberíamos sojuzgar en el reino terrenal por mandamiento de Dios, no por mayoría de votos. ¿Sí? No dicen quién va a gobernar, sino Dios ya nos mandó a hacerlo desde el principio. Muy bien. ¿Qué pasa entonces con las mujeres, pastora? Porque ya habló a los hombres, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Saben qué? En estas semanas recientes, mi esposo, teníamos bastantes cosas que hacer. Y mi esposo me dice, yo no sé cómo aguantas. ¿De qué estás hecha tú? Pareces una mujer de hierro, me dijo. Yo hace rato dije, wow. Qué bonito que el esposo le tenga uno en ese concepto. Quiere decir que ve sacrificio, dedicación, ¿verdad? Y cuando él me dice eso, yo sí le pregunté al Señor, Señor, ¿de qué estamos hechas? Porque se dice que la mujer en muchas áreas es más fuerte, no más fuerte que el hombre, sino más fuerte, tolera más cosas. Por ejemplo, el dolor de parto, ¿sí? De que el hombre físicamente es más fuerte, lo es. Pero las mujeres tenemos ese algo que nos ayuda a continuar, no nos rendimos fácilmente. Y yo le decía, Señor, ahora sí, mi pregunta, ¿de qué estamos hechas? Mi esposo me dice, ¿de qué estás hecha? Pareces la mujer de hierro, ¿no? Vean lo hermoso que el Señor me respondió en este versículo que encontré como respuesta, Génesis 2, 21 al 23. Gloria a Dios, si lo pueden leer conmigo, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla de Jehová tomó del hombre, ¿hizo qué? Una mujer, y la trajo al hombre. Y luego dice, dijo entonces Adán, ya lo reconoció Adán, dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. ¿Por qué? Porque del varón fue tomada. Varones, nosotros fuimos formadas de ustedes. Eso quiere decir que ustedes son más fuertes todavía. Más fuertes de lo que el enemigo les ha hecho pensar. Muchísimo más fuertes. Tal vez en algún momento ustedes han dicho, no, yo no podré hacer esto, yo no podré hacer aquello.
Créanme, hermanos, que cuando el Señor me mostró esto y de qué estás hecha, ahí está tu respuesta, amor. Estoy hecha de ti. Las esposas, díganle a los esposos, estoy hecha de ti. Gloria a Dios. Entonces hay un poder tremendo y una autoridad estando unidos en el Señor, amados. ¿Ven cómo funciona el matrimonio? ¿Cómo funciona un hombre y una mujer? Funcionan en obediencia a Dios. Porque hay un propósito con nosotros. Ni el hombre podía estar solo en el Edén. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré, ¿qué dice? Ayuda idónea. Y eso es lo que somos. Todos. Pastora, yo no soy casada todavía, dirán algunos. O no soy casado todavía. Sí, pero mujeres, jovencitas, ustedes son la ayuda de algún varón que seguramente el Señor en su tiempo perfecto, diga conmigo, tiempo perfecto, va a venir ese galán. ¿Sí? Si se adelanta, vendrá un galón. No se adelante. Espere por el galán. Varones, mientras viene la doncella con quien ustedes van a casarse, prepárense, aprendan a ser responsables, aprendan mínimo a hacer un arroz con huevo, aprendan a ser ordenados, porque si no saben esas cosas básicas, entonces no están listos todavía. Si a ustedes dicen que es pagar la factura, si ustedes se ponen a pensar y dicen, no, yo no podría mantenerme solo, o yo no podría, yo estoy estudiando, prepárense, comiencen a ahorrar, si ustedes están trabajando, no malgasten el dinero, vean siempre a futuro, ¿sí? Sean sabios, ambos, mujeres y varones, eso es un paréntesis. Gloria a Dios. Entonces esto es lo que el Señor me decía, que somos carne de su carne, hueso de sus huesos. Eso es lo que somos. De ahí somos las mujeres. Y yo creo que el Señor hizo un diseño tan especial que nos hizo fuertes. ¿Sí? Entonces, gloria al Señor, estoy hecha de ti. Estamos hechas de ustedes, varones. Aleluya. O sea que hay una fuerza superior en ustedes. Y eso tiene que quedarles claro. Hay una fuerza superior a la que en algún momento ustedes han podido ver en nosotros. Como mamás, como esposas, como hijas. Hay una fuerza superior dentro de ustedes. Si en algún momento tuviste miedo de enfrentar a los leones, y ahora sí los vamos a tipificar. Leones dije yo al principio, pero las pruebas, las dificultades, los problemas, los desafíos, todas esas cosas que en un momento decimos, un examen. Pastor Mike hablaba de dar examen, y yo recuerdo cuando di mi examen de conducir, ahí les voy a contar. Yo aprobé a la tercera vez. La primera fui y me dice, dígame la placa de aquel carro que está a cierta distancia. Comenzamos así con el examinador. Y me dice, yo le digo la respuesta. Y como me hablo tan rápido, le digo, ¿le puedo pedir algo? Y el inglés no es mi primer idioma. Si podría hablar un poquito más despacio. Entonces me mira y me dice, yo no voy a cambiar mi manera de hablar solo por ti. Oh, yo me quedé, dije, ¿quién me tocó? Un ogro, ¿no? Entonces, no, ¿para qué? Ya fui ahí, ya fui mentalizada a fallar en el examen. Y como él no me repetía las cosas, él estaba en la obligación de repetirme, o por lo menos hablar más lento, asegurarse de que yo estoy entendiendo. Ahora lo sé, antes no lo sabía. Esa es la primera vez y fallé. La segunda vez yo ya estaba lista, y cuando estamos en un semáforo, a este lado venía una ambulancia y era mi turno de pasar. Y la ambulancia estaba, dos coches aquí, y la ambulancia estaba abriéndose para pasar. Y yo dije, no, la ambulancia tiene prioridad. No voy a ser imprudente, aunque estoy en mi derecho, yo no voy a pasar. Y el examinador me dice, avance. Y yo le dije, no. Entonces ahí marcó aplazada.
Esas dos personas marcaron duramente en mi vida, que a un punto yo le dije al pastor, no, tranquilo, tú te sientas a mi lado y yo así manejo, no pasa nada. Yo seguía manejando con la licencia provisional, con el pastor al lado, o con alguien que tenía una licencia full. Y cuando pasé esto, el pastor me dice, no puede ser que tú te rindas así tan fácil. ¿Qué es lo que pasó conmigo? Es el temor, pero no temor a un león, temor al inglés, temor a enfrentar un examen, temor a volver a fallar. ¿Y cuántas clases de temores podemos tener? Dios es maravilloso, amén. Él nos ayuda a vencer nuestros temores. Y doy gloria a Dios que cuando por tercera vez, porque el pastor no me dio tregua, me dijo, no. ¿Tú qué dijiste? Entonces me anota, me dice, tu siguiente examen es en 2 semanas. Si no me equivoco, no recuerdo mucho, pero... 11 de septiembre. Sí, pero no sé si... Era en su cumpleaños. Y me dice, ese va a ser mi regalo de cumpleaños. Me obligó a regalarle mi licencia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a dar el examen ya mentalizada diferente. Me había ejercitado en el inglés y todo eso, más había prestado mi oído, había practicado ambas cosas. Y esta vez dije, Señor, ayúdame, solo tu gracia me puede ayudar frente a lo que yo estaba sintiendo. Y cuando voy, todo lo que me dijo, lo hice. Lo escuché perfectamente, su inglés era limpio, la otra persona tenía acento, no podía entenderle bien. Y cuando termina, el hombre me dice, ¿quieres esperar al resultado o quieres que te diga ahora? Le digo, ahora. Yo no voy a dormir si no me dice ahora. Y pues me dice, felicidades, congratulations, has pasado tu examen. Le dije, yeah. Y me dijo algo más. Vean cómo Dios se encarga de devolver el temor que el enemigo nos ha metido. Este varón me dijo, nunca me sentí tan seguro manejando con una persona que está dando examen. Esas palabras me devolvieron lo que los otros dos me habían quitado. La seguridad, la confianza. ¿Qué cosas el enemigo te ha quitado en este tiempo? Que tal vez te privas de decir, en lugar de estar sojuzgando, yo estoy siendo sojuzgado. ¿Qué es ese algo que tal vez el enemigo te está privando, te está manteniendo atrás en el silencio, en el anonimato? Que no te está permitiendo avanzar, crecer, madurar, ser transformado, tener la libertad en el Señor. Algo muy bonito que estaba viendo justo en este tiempo, porque uno atraviesa pruebas. No crean que por ser pastores las pruebas nos pasan por arriba. No. También pasamos pruebas, dificultades, desafíos. Ahora es diferente. Eso sí, lo manejamos a otro nivel. Esa es la verdad. Pero cuando estábamos en este tiempo, yo oí un poco cansado a mi esposo. Y en eso hablo con otra persona y noto lo mismo, un cansancio. Y era varón, también era varón. Y luego converso con alguien y era otro cansancio también, una persona que estaba cansada. Y yo digo, Señor, tú me estás hablando algo, tú me estás mostrando algo. Así que vamos a ver en Salmos 92, 10, lo que el Señor, y te lo transmito de parte de Dios, que Él quiere que tú sepas. Aquí dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Como las del búfalo. ¿Qué de particularidad tiene el búfalo? Cuando supe por qué el Señor habla de las fuerzas de búfalo en este sentido, y luego dice, ¿no? Seré ungido con aceite fresco. Tenemos que buscar la unción fresca siempre. No nos podemos conformar a un aceite que ya está viejo. No nos podemos conformar así. El año pasado me fue bien. El año pasado logré una victoria. No, tenemos victorias todos los días. Amén. Entonces no nos podemos conformar. No puedo decir solamente estoy cansado, ya no puedo más. Que hubo un momento físicamente que nos hemos sentido ambos, el pastor y yo, cansados, literal cansados. A un momento dijimos, ¿será la edad? No, el gran engaño del mundo. Eso vamos a hablar también en el tema de los miércoles. Ese es otro engaño del mundo. La edad no tiene nada que ver, amén.
Entonces, cuando me voy a este hermoso versículo, dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y analizo cómo es un búfalo. Y algo interesante que viene el búfalo es lo siguiente. Vamos a ver a la primera imagen, por favor. ¿Ustedes ven? Eso en particular que tienen los búfalos es lo siguiente, que los búfalos cuando se avecina una tormenta, ellos no escapan, ellos se enfrentan. Se van, la tormenta está viniendo, está llegando la lluvia, los rayos y truenos, y ellos se enfrentan. Porque en cuanto ellos se enfrentan, la lluvia pasa. Siguiente, por favor. Ahí ven, está atravesando, está mojado. No es fácil, las tormentas no son fáciles, pero Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido darnos esta fuerza, las fuerzas de un búfalo. Amén. Para luego nuestra tercera imagen, terminar, porque la Biblia dice que después de cada tormenta nace un nuevo sol. Después de cada noche oscura, entre las 3:30 y 4 de la mañana, hay un momento oscuro, oscuro. Si sabemos que pronto ya va a salir el sol. No sé en qué momento de tu vida estás. Si tal vez en ese momento oscuro, en ese momento de desesperación, tal vez no sabes lo que vas a hacer. Hoy el Señor te dice, enfréntalo, yo te estoy dando las fuerzas de búfalo. Aquí le estaba diciendo, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, con una seguridad, con una garantía de que Dios lo iba a hacer. Así como lo hace con Él, también lo puede hacer con nosotros. Amén. Yo quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. Iglesia, si algo el Señor nos ha pedido es que enfrentemos juntos las pruebas y las tormentas. Saben que el búfalo no camina solo, caminan en manadas. Hay muchos de ellos, son unidos. He visto defenderse de depredadores, que si caminarían solos serían devorados por los depredadores. Pero los búfalos también tienen otra característica, que es que caminan juntos. Yo quiero pedirle algo. ¿Usted se considera familia de Alfa y Omega? ¿Usted es familia en Alfa y Omega? Estamos para caminar juntos. No para hacernos daño unos a otros. No para hablar mal unos a otros. No para ver, esta persona está elevándose, hay que jalarle. No para eso. Dios nos ha llamado a que en unidad, todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Nadie, nada ni nadie va a ocupar tu lugar. Que Dios ha declarado en su tiempo te lo va a entregar. Ni siquiera nosotros como autoridad podemos hacer algo. La voluntad de Dios se va a hacer. Y en esta casa, amados, ha costado mucho que las personas entiendan eso. Tal vez alguien diga, sí, claro, ahí está el hijo del pastor, toca el piano. ¿Sabes tocar piano? Ven a hablar conmigo. Puedes estar aquí, el primero en llegar, el último en irse. Ven a hablar conmigo o con el pastor, aunque yo estoy a cargo de la alabanza. Porque no hacemos nada más un trabajo de figuretis, ¿no? Artistas que venimos, cantamos. No hacemos ese trabajo. Hacemos una adoración profunda. Y la adoración comienza desde nuestra casa. ¿Qué te ha estado estorbando a la hora de servir al Señor? Conocimiento. Tenemos home groups los miércoles a las 7:15. Oración. Tenemos oración los martes y los miércoles. ¿Qué te ha estado estorbando? Tenemos todo a la mano. Nuestra hermana Doris lo dijo. Está todo ahí, todas tus bendiciones. Pastora, de verdad, también mis bendiciones. Todo está delante de nosotros. Y es que tú y yo solamente nos determinemos hoy a creer a Dios y a obedecerle. Si hay miedo en nosotros es porque hay pecado. No hay vuelta de hoja. Necesito arrepentirme. Puede que sea un pecado. No, Señor, es que yo no soy, alcohólico. Yo no soy drogadicto. Yo no soy... Pero la duda es contado como pecado. El dudar de Dios es pecado. Así que vamos a encomendarnos en el Señor. Porque Él nos ha llamado mayordomo. Dile ahí, Señor, yo soy tu mayordomo. Yo soy la mayordoma, no sé. Quiero ejercer esa mayordomía.
Yo soy aquello que tú has mandado desde el principio y aún después de la caída. Yo quiero sojuzgar. No quiero ser sojuzgado. Ya no. Tu boca tiene poder. Decláralo. Ya no más. El miedo no debe ser más en nosotros, iglesia. No somos sojuzgados. Debemos sojuzgar. No el pecado, no la debilidad, no la falta. En el nombre de Jesús, la falta de comunión con el Padre, nada de eso nos debe estorbar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has mandado desde el principio, Señor, a sojuzgar esta tierra. Ayúdanos, Señor,